joyería Pataro, la mejor de Panamá en cuanto a relación calidad-precio. No me lo creas. Anda y visítalo, pregunta por Aldo, pregunta por Magali y verás la belleza de joyas que te ofrecen. Si estás en Panamá o vienes de visita a Panamá de Florida, de Colombia, de Perú, de tantos lugares donde se escucha este programa, visita Joyería Pataro y verás que llevarás una gran sorpresa. Hola amigos, bienvenidos a su programa Somos Punto y Aparte PTY. Hoy tenemos como invitado a Yaxi Cires del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. Uno de los principales problemas, del talón de Aquiles principal del régimen cubano, la dictadura cubana de casi 60 años, ha sido básicamente la constante denuncia en la violación de los derechos humanos. Y aquí ha jugado la organización que representa Yaxis un papel fundamental en no soltar la denuncia constante y que no nos acostumbremos que lo que sucede en Cuba es normal, porque esa ha sido la intención del régimen, que ya veamos como normal esta violación de derechos humanos, que en otros países no la vemos como normal. Entonces es muy importante la labor que hace el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. Bienvenido, Yaxis, al programa de Somos Punto y Aparte. Yo quería preguntarte inicialmente cuáles son las actividades que realiza el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. Y vamos a hacerte varias preguntas en una. ¿Por qué la apertura y la mano que le tendió el presidente Obama a la dictadura cubana con el objeto de, sin ningún compromiso de intercambio, con la esperanza de que ese gesto de acercamiento produjera una mejoría en los derechos humanos, por qué no fue recibida con la debida correspondencia por el régimen, que muy por el contrario arreció en su cometido de restringir las libertades políticas y las libertades ciudadanas en general? Bienvenido, Yaxi. Muchas gracias, doctor Moreno, por esta invitación. Es una oportunidad de hablar de Cuba, de hablar de su situación, de hablar de los derechos humanos. El observatorio fue fundado en la ciudad de Madrid, España, hará 9 años. Pronto cumplimos 10 años. Fue fundado por exprisioneros políticos de la Primavera Negra, aquella que ocurrió, que fue muy conocida, en la que fueron detenidos y llevaron a la cárcel a 75 hombres inocentes. Fue fundado por ellos y por activistas del exilio en Madrid. Y el objetivo principal del observatorio es darle seguimiento a la situación de los derechos humanos en Cuba. Y entonces eso se hace mediante una red de colaboradores y observadores en la isla, que son los encargados de recopilar las denuncias, hablando directamente con las víctimas sobre el terreno, y eso es transmitido a Madrid, donde se elaboran las denuncias para presentarlo en instancias internacionales, para presentarlo a la opinión pública internacional, para presentarlo en las redes sociales como hoy estamos haciendo aquí de alguna manera. Pero es muy interesante lo que planteaba. Nosotros creemos, o sea, el observatorio cree que el gobierno cubano desaprovechó aquella oportunidad que se abrió con el presidente Obama. Es decir, el gobierno cubano interpretamos que solo quería que Estados Unidos, que la comunidad internacional se abriera a Cuba. Pero el gobierno cubano no tenía entre sus planes, específicamente Raúl Castro, abrir Cuba a los propios cubanos. Y eso era lo que pasaba, solo quería recibir los beneficios de una apertura de su antiguo viejo enemigo Estados Unidos, sin embargo no suavizar la situación interna dentro de Cuba. Por tanto, las violaciones a los derechos humanos en un momento hasta se incrementaron, y de eso podemos dar más detalles después. Yo tengo mi propia teoría, Yaxi, es que el régimen se enfrentaba a la disyuntiva de que una apertura que significara, ese era el objetivo, una apertura que significara un mejoramiento económico para el régimen,
al mejorar económicamente el régimen y la población en general, se hacía menos dependiente de las dádivas que le da el régimen. Y eso genera, a su vez, una mayor disidencia política, porque la clave de este tipo de dictaduras es que la gente dependa de su modus vivendi en la mayor porcentaje posible del régimen. Entonces, si había una apertura, con una correspondiente apertura en la situación de las libertades públicas en Cuba, íbamos a ver un incremento en la disidencia mucho mayor del que hay hoy en día, que ha ido incrementando, por cierto. Entonces, por eso era lo que tú mencionabas, el régimen pretendía obtener concesiones económicas sin lograr, sin abrir el régimen, la dictadura y la violación a los derechos humanos. Muy por el contrario. ¿Por qué se produce, mi tesis, el aumento de la represión? El aumento de la represión se produce porque se crea una expectativa en el pueblo cubano cuando se da todo este proceso Obama-Raúl Castro, y se crea una expectativa de que, bueno, vamos a poder tener más voz, vamos a poder tener quizás más libertades y mejoras económicas. No solo mejoras económicas, más libertades. Entonces, esas expectativas hacen que el pueblo cubano comience a sentirse más libre y comience a opinar y comience a disentir. Entonces, la única opción, y esa era la contradicción que había, la única opción para recibir los beneficios económicos de la apertura y mantener el férreo control político era precisamente aumentar el nivel de represión. ¿Tú qué opinas de mi tesis, Yo Jackson? coincido contigo. La apertura, según la había planteado el presidente Obama, debía contribuir también a un empoderamiento de la sociedad cubana. Ya sabemos que el gobierno cubano no lo veía así y no lo vio así. Pero eso ayudó a generar una expectativa, como tú lo dices, una expectativa en la gente, y se comenzó a generar, de hecho, en determinados ámbitos, cierto sentimiento de independencia, de autonomía, quizás propiciado por esa pequeña burbuja que hubo en esa etapa política. Claro, tú le preguntabas, por ejemplo, nosotros hemos hecho varias encuestas en Cuba, y todos los cubanos quieren cambio. Y todos los cubanos quieren cambio hacia una economía de mercado, cambio hacia la democracia. Pero el régimen cubano tiene miedo a eso. El régimen cubano, por ejemplo, en algún momento se le ha dicho, hagan cambios económicos como en China o como en otros países. Y no, ellos han dicho, no, es que el cubano no tiene una mentalidad disciplinada, vertical. No, el cubano es muy horizontal y bueno, ¿y quién eres tú después para darme órdenes a mí? Entonces, esos factores han propiciado que el gobierno cubano tuviera miedo de que se le fuera la cuestión de las manos. ¿Por qué? Porque iba a haber sin duda un proceso de empoderamiento de la sociedad civil. Y hoy, de alguna manera, se comienza a ver, a observar en Cuba que ese empoderamiento no desapareció del todo. Y es algo que te puedo explicar, Sí, sí. si quieres lo hago ya. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, en los últimos meses, en los últimos años, pero en los últimos meses se ha fortalecido la presencia, la exigencia de determinados sectores de la sociedad civil que nunca han sido identificados como netamente opositores al régimen cubano. Estoy hablando de defensores del medio ambiente, estoy hablando de artistas, estoy hablando incluso del colectivo gay. O sea, sectores que tienen agendas propias, reclamos propios y que de alguna manera lo están poniendo en la mesa del debate político. No hace tanto,
el gobierno reprimió una marcha de un colectivo gay en Cuba. Claro, esos sectores que se han ido empoderando producto de un proceso de activismo de la sociedad civil, hoy son fuertemente reprimidos en Cuba. Yo tengo una pregunta interesante para ti, que para mí es un interrogante. En los años 90 se produce un movimiento espontáneo en Cuba que se llama el maleconazo, muy conocido. Y se produce a raíz de una serie de noticias que hablaban de la posibilidad de salir de Cuba, etcétera. Entonces la gente entusiasmada comenzó a movilizarse hacia el malecón, en todo lo que era La Habana Vieja, todo ese área. Aquello adquirió proporciones de una verdadera rebelión y tuvo que ser, según conocedores de la materia y gente que yo conozco, tuvo que ser casi reprimida con mucha fuerza. Y solo la personalidad de Fidel Castro y su intervención y su ascendencia, para mal o para bien, el mito que se creó alrededor de esta figura, logró calmar un poco el asunto. ¿Tú crees que en Cuba eventualmente, mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿por qué el pueblo cubano no se levanta si realmente quiere democracia? Pero ya hubo ese precedente. ¿Tú crees que en Cuba, si continúa la situación como tal, pudiera repetirse un movimiento como el Maleconazo, donde la sociedad civil sale ya a protestar de una manera más masiva, rompiendo las cadenas del miedo a la represión? Bueno, es difícil asegurarlo, es difícil, sería correr un riesgo, pero lo que sí vemos es que hay un mayor activismo de determinados grupos de la sociedad civil. Repito, grupos que no solo son de la oposición. Y a diferencia de lo que ocurrió en Maleconazo, que de verdad que fue contundente, fue un hecho político importantísimo, a diferencia del Maleconazo, estos grupos sí tienen una propuesta, sí tienen exigencias, sí captan mucho lo que hay en su entorno y en la realidad. Por tanto, mira, la realidad cubana hoy es muy compleja, una situación económica pésima, pésima, y un aumento de la represión. Es decir, las condiciones históricas están creadas o existen y pueden propiciar un fenómeno de ese tipo, pero yo creo que sería distinto, sería más bien encabezado por grupos que están inconformes y que tienen sus planteamientos y que están siendo fuertemente reprimidos. Sí te digo que una de las cosas a las que más teme el régimen cubano es que se prenda una chispa y que eso se esparza principalmente en la capital. Dime una cosa, se están produciendo, en el pasado sí sé que hubieron conversaciones entre ciertos grupos del exilio cubano, sobre todo de grupos de Miami, y con el gobierno cubano, buscando una fórmula de transición y de apertura. En la actualidad, que hay ahora más grupos en la sociedad civil, la Unión Patriótica Cubana, etcétera, y hay otros grupos políticos, otros activismos, como decías tú, ya de grupos minoritarios como gays, defensores de los animales, que creo que también tuvieron una marcha y fueron reprimidos, etcétera. Se estarán produciendo o podrán producirse en un futuro próximo ante la crisis económica enorme que vive Cuba, la posibilidad del derrumbe del poco petróleo que ya le llega de Venezuela, que es uno de los salvavidas económicos que hay. La carencia de un panorama económico donde, por ejemplo, Rusia vaya a cargar como cargó a Cuba económicamente en el pasado. Ahora, obviamente, se va a utilizar a Cuba políticamente en el conflicto geopolítico norteamericano-ruso, pero no creo esté dispuesto ni China ni Rusia a cargar el peso económico de Cuba como lo cargó con el Comecon en la época de la Unión de República Socialista Soviética.
todo este preámbulo para preguntarte, ¿tú crees que ahorita se esté produciendo algún tipo de diálogo muy bajo subsuelo, para llamarlo de alguna manera, o podría producirse algún tipo de diálogo con la sociedad civil cubana por parte del régimen buscando una salida pacífica o como se dice en inglés, un soft landing, un aterrizaje suave del régimen a ver cómo se salva? Sí, no, yo creo que no, que eso no existe, no existe. Sin embargo, es interesante lo que planteas y yo creo que sí ha aumentado el número de grupos, el número de personas, incluso dentro de la oposición, incluso dentro del exilio, que muchas veces injustamente se le ha tildado de ser radical, etcétera, que estarían dispuestos a tender un puente si el gobierno lo acepta y si el gobierno está dispuesto a abrir a Cuba a una transición democrática. Es decir, no creo que exista en este momento ese diálogo bajo cuerdas, no están, las condiciones económicas de Cuba lo propician, pero también las relaciones Cuba-Estados Unidos están atravesando un momento difícil, pero sí existe la voluntad de parte de algunos grupos políticos importantes para, si en algún momento el gobierno, de manera honesta, no significa dialogar, llevar a cabo un proceso para que el gobierno se enquiste, para que el gobierno siga reprimiendo, para que el gobierno siga con presos políticos en las cárceles. Es más, eso deben ser requisitos que el gobierno y compromisos que debe asumir el gobierno de parar la represión y liberar a los presos políticos. Si el gobierno hace eso, sé que hay muchos grupos dispuestos a sentarse a una mesa. Y sería lo mejor, porque la mayoría de los grupos cubanos del exilio y de la isla lo que quieren es una transición pacífica, que no haya derramamiento de sangre, que no haya intervención extranjera, que no creo que la vaya a haber, pero lo que queremos es un cambio pacífico hacia la democracia. Eso es lo que todos aspiramos en el continente, tanto para la crisis venezolana como la nicaragüense y como para la cubana. Hay que continuar haciendo los esfuerzos, hay que seguir apretando, hay que mantener la lucha y no dejarles espacio, no considerar normal la represión de derechos humanos que se da en Cuba y denunciarla en cada esquina que se pueda. Yo creo que esto le hace un favor al pueblo cubano y le hace incluso un favor al propio régimen que debe muy a lo interno estar pensando en una salida, porque ellos mismos tienen que tener conciencia que el sistema fracasó. Incluso el mismo Fidel ya en sus años, en sus últimos años, donde ya dice que los ancianos y los niños se juntan en un momento dado en la vida. Al final nos volvemos a ser niños. Yo creo que Fidel lo dijo en el momento que ya se volvía niño por la edad. Este sistema fracasó y ahí están los testimonios que no me dejan mentir de que Fidel sí lo dijo, que el sistema no servía y había fracasado. Así que ellos mismos deben estar en un momento dado planteándose, bueno, qué salida tenemos para este dilema en el que estamos. Y tienen sus encuestas, ellos hacen sus estudios de opinión, ellos saben, la gente se queja ahora por las redes sociales. Es decir, es muy difícil que ellos no sepan lo que está pasando entre la población. Clarito de que no cuentan con el respaldo de la población, contarán con 10, 15, 20% de la población. El porcentaje en las encuestas que hemos hecho está entre el 13, el 15%. Por ahí, eso míralo, a ojo de buen cubero, como decimos, te lo acabo de decir. Bueno, yo creo que te damos las gracias por haber participado en este programa. Ya sabes que sigues estando invitado para seguir conversando porque es un tema muy interesante y es un tema sobre el que hay que enfatizar y continuar dándole día a día hasta lograr la liberación del pueblo cubano, el pueblo venezolano y el pueblo nicaragüense sometido a estas dictaduras en este momento. Muchas gracias
Y amigos, si te gustó, dale like. Y si te gustó, suscríbete también a este Somos Punto y Aparte PTY.